Hola, bienvenidos a esta nueva edición especial de Q9. Y digo especial de nuevo porque no respetaremos los 9 minutos. La coartada es que este tema requiere definitivamente de más detalle y de una cobertura más exhaustiva a pesar del tiempo limitado. Algunos podrán haber visto en los últimos tiempos que las decisiones que los gobiernos están tomando se basan mucho en las directrices de organismos multilaterales. Esto siempre ha sido así, ellos están ahí para eso, ¿no es cierto?, en diferentes sectores y en diferentes ámbitos de la vida humana. Ahora hemos visto que esto está creciendo. En el caso de la pandemia, por ejemplo, vemos que las directrices de la OMS, ¿sí?, son acatadas e implementadas por muchos países. No todos, ¿no es cierto? Hay otros que yo diría que tienen gobiernos más independientes, digamos, y que son reticentes a aplicar estas directrices y lo hacen a su propia manera. En todo caso, me pareció prudente echar una mirada más cercana a una de estas instituciones multilaterales, y me refiero a la Corte Penal Internacional. Como dice el título de esta presentación, pongamos una lupa sobre la CPI. La Corte Penal Internacional, o CPI, fue creada con base en el Estatuto de Roma. Este había sido adoptado en una conferencia celebrada en Roma, Italia, en el 98 y entra en vigor en el 2002. Su sede está en La Haya, en los Países Bajos. El Estatuto de Roma establece 4 crímenes internacionales fundamentales: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Y según los textos básicos de esta corte, o la jurisdicción de esta corte, es complementaria a la de los tribunales nacionales. A finales del 2019, eran 123 los estados que eran parte de este estatuto. Pero a pesar de este número de signatarios, más de 70 realmente no han adherido formalmente, incluidos nada más y nada menos que la China, la India y los Estados Unidos, los países más poblados del mundo y más poderosos del mundo. Esto deja gran parte del planeta fuera de la jurisdicción legal del Estatuto de Roma, lo cual, pues obviamente pone en tela de juicio la legitimidad de esta corte. En el tiempo del expresidente Trump, argumentaba que ese tribunal socavaba la soberanía nacional de Estados Unidos, en ese caso, y países como la China y la India pues se quejan de que ese tal régimen de complementariedad de la CPI en realidad viola la soberanía de los estados y lo convierte en un órgano de carácter supranacional. Desde el punto de vista de la eficiencia, la historia tampoco es muy brillante. El hecho es que de los 26 casos que se han presentado hasta ahora ante el tribunal, ¿no es cierto?, desde el 2002, hasta la fecha el tribunal ha llegado a veredictos en 6 casos, en casi 20 años de existencia. Y como veremos, la mayoría, prácticamente todos en el África. Permítanme hacer una pausa para ampliar el contexto. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con el nuevo paradigma del siglo XXI que enfrenta el nacionalismo y el globalismo. Si no lo están, los invito a ver algunos videos en mi canal al respecto. El hecho es que el mundo está dando grandes pasos de un orden internacional conformado por naciones hacia un orden de carácter global. Y si muchos en esta parte del mundo parecen no estar al tanto, yo se lo atribuyo al parroquialismo, que solo miramos hacia adentro, la política local, la politiquería, ¿no es cierto? Mientras que por fuera se dan grandes pasos en direcciones que nos afectan a todos. Y
en este siglo también hay nuevos actores. Conocemos los gobiernos, obviamente, los cuales en principio se encuentran en las plataformas multilaterales para cooperar o para resolver diferencias, con base en un respeto de estas instituciones a la soberanía de cada una de las naciones que ahí se encuentran. Ahora hay nuevos poderes, las corporaciones multinacionales, más poderosas que muchos países. Estas se encuentran sobre todo en el Foro Económico Mundial, también con los gobiernos. Y hay un acuerdo muy grande que se llama el Gran Reseteo. También hay información al respecto en mi canal. ¿Cómo penetran estas corporaciones lo público? A través de ONGs. Estas ONGs básicamente se han incrustado en muchas de las organizaciones multilaterales y también lo hacen en los gobiernos de manera independiente en cada uno de los países donde tienen presencia. Y no se trata de cualquier tipo de ONG, se trata de organismos multibillonarios, miles de millones de dólares, ¿no?, que básicamente son el puente entre estas corporaciones multinacionales y lo público, ¿no es cierto? Y los países, los gobiernos y las organizaciones multilaterales. Un buen ejemplo es este de la OMS, que tanto suena hoy con la pandemia. El segundo contribuyente después de Estados Unidos a la organización no es otro país, es una de estas ONGs, el Bill and Melinda Gates Foundation, y hay más dineros privados. Básicamente, el sector privado global, las corporaciones multinacionales, están utilizando las ONGs para penetrar el ámbito de lo público y de la gobernanza global y nacional. La creación de la Corte Penal Internacional en 2002 fue, entre otras cosas, el resultado de varios años de intensa presión por parte del conocido magnate y filántropo George Soros. Este tribunal está aliado a las Naciones Unidas, pero Soros dirigió en gran medida la campaña de presión que condujo a su creación. Entre los grupos de presión que ha permitido la presencia de Soros en la CPI está la Coalición por la Corte Penal Internacional. Está financiada y controlada básicamente por el Open Society, ¿no es cierto?, de Soros. Esta fue fundada por Richard Dicker, que era cabeza de Human Rights Watch, también controlada por Soros. Se dice que Soros ha invertido más de $80 millones a través del mundo en reforma a la justicia y el Estado de Derecho. El doctor Dan Steinbock, que es un investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, escribe un artículo llamado La verdadera historia tras la CPI. En este menciona, por ejemplo, que el primer fiscal de la Corte, Luis Moreno Campo, un abogado argentino, estaba muy involucrado con Soros, lo que no era sano para la Corte. Este ya había dirigido en América del Sur a Transparencia Internacional, Transparency International, que es una ONG también financiada por el Open Society Foundations de Soros, y ha sido inclusive muy criticado por su parcialidad. El hecho es que hasta el propio Campo se vio involucrado supuestamente en el escándalo de los papeles de Panamá. La cosa no comenzó muy bien. Después vemos que durante el gobierno Trump se acusa a la Corte Internacional de uno de sus funcionarios de corrupción en las altas esferas y se autorizan sanciones. Estas sanciones después, ya cuando llega Biden, pues fueron levantadas. El hecho es que estaban dirigidas en gran medida a la exministra de Justicia de Gambia, Fatou Bensouda, que era la que había sucedido a Moreno Campo. Esta ya en Gambia había estado acusada de estar implicada y de tener conocimiento de violaciones gravísimas de derechos humanos y de injerencia judicial en favor del gobierno, etc. Ahora, hasta su predecesor Moreno Campo la criticó, esta trató de separarse de por algunas acusaciones que decía eran infundadas. El hecho es que la Corte en sus más altas esferas ha estado muy inestable desde su creación. Por otro lado,
se le ha criticado el enfoque exclusivo o prácticamente exclusivo en los países africanos. Todo lo que ha hecho básicamente ha estado dirigido al África, y muchos países africanos se quejan y dicen que es un intento simplemente de controlarlos por parte de Occidente. Pero no solamente los africanos. En Australia vemos como en un artículo del Instituto Australiano de Asuntos Internacionales pues describen una situación muy gris de esta corte, de este tribunal, en términos de no solamente de su ineficiencia, sino del cumplimiento de su mandato. El hecho es que el Open Society Foundation sí está muy involucrada. Aquí vemos cómo inclusive provee lineamientos y se involucra en la elección de jueces, pues la Corte Penal Internacional. Es un hecho que Soros está muy presente en esa corte. Ahora, esto tampoco exime a Colombia. Colombia también hay relaciones que varios periodistas han sacado a flote de la relación de las organizaciones de Soros y de algunos think tanks en universidades que han contribuido a la legitimación de la JEP o Justicia Especial para la Paz. Es importante que veamos la magnitud de la presencia de Soros en la justicia a nivel global. Esos 80 millones de dólares o más, o todo lo que ha invertido, algunos dicen que mucho más, en el ámbito de la justicia, ha penetrado muchas cortes. Hay, por ejemplo, la Corte de los Derechos Humanos en Europa, donde se supo que al menos 12 de sus magistrados pues habían trabajado anteriormente para el Open Society Foundation o para otras ONG ligadas a George Soros. Por ejemplo, el Philip Geoffrey Alston, que fue relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, entre el 2004 y el 2010 escribió un informe en el cual demostraba básicamente el dominio de Soros y sus redes de organizaciones no gubernamentales sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y esto pasa con muchas otras organizaciones de derechos humanos globales, multilaterales, regionales y nacionales inclusive. Te sacó a la luz los vínculos que tienen muchos expertos independientes que trabajan con el Open Society Foundations o también que han trabajado y donde también interviene la Fundación Ford, porque obviamente no solo está la Open Society Foundation, sino otras fundaciones como vimos. Ahora Alston dice que se trata, abro comillas, se trata de un puñado de fundaciones privadas que suele tener como objetivo orientar la actuación de los titulares de los mandatos o incluso enmarcarla y controlarla, lo que socava su independencia, en lo cual concuerdo. Otro personaje que ha estado muy involucrado en esto es el director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, el Dr. Gregor Pupink. Y como ven ahí, básicamente explica el poder disruptivo que tienen muchas de las ONGs de Soros, que básicamente dejan a los países solos ante su poderío y que están también muy bien financiadas, ¿no? Según él, son muchos los millones de dólares que ha invertido Soros en la creación y en el sustento de muchas ONG para imponer una visión en términos de cuestiones jurídicas y de sociedad. Pero hay otras. El control sobre la industria de los derechos humanos es sin duda muy vasto y ahí son muchos los que han hablado al respecto. Pues ahí vemos como Human Rights Watch, que ya mencionamos ahora con José Manuel Vivanco, recibe 100 millones de dólares, quién sabe cuánto más, del Open Society Foundations de Soros. Y sabemos que sin duda alguna es una de esas organizaciones que se entromete, por lo menos desde el punto de vista de muchos, en los asuntos internos de los países. Y en lo que respecta a Colombia, pues el presidente Duque acató el llamado de la CPI de blindar a la JEP. Esto fue ampliamente anunciado y celebrado por el gobierno y por la prensa.
Es obvio que esto contrasta, y hay que decirlo, con el mensaje central de la campaña electoral del ahora presidente Duque. Y como vemos, el corolario de todo esto es que la JEP sí fue blindada, supuestamente. Yo no creo que nada sea blindado. Lo único que puede blindar las cosas es Dios. Ahora pasemos a ver la dinámica de todo esto. Veamos todo esto desde otro ángulo, bajo el supuesto de que nosotros, usted y yo, es decir, el constituyente primario, el ciudadano, está en el centro de la ecuación, y que los gobiernos supuestamente se eligen para representar a aquellos que los eligen y que sus promesas se cumplen, que gobiernan para la ciudadanía. Pues en principio esa opinión siempre debería primar ante cualquier otro tipo que venga de decisión que venga del exterior. Básicamente debería trasladar el sentir ciudadano de las mayorías de su nación, de su país, a estos foros internacionales. Pero las cosas han cambiado mucho y muy rápido. Lo que vemos ahora es a muchos gobiernos escudándose en los organismos multilaterales para imponer políticas a nivel nacional. Lo dijo la ONU, ¿no es cierto? Como si se tratase de una organización celestial. Ese es claramente el caso con el virus, donde la OMS emite directivas de todo tipo, muchas veces contradictorias y hasta a veces carentes de sentido común, y los gobiernos las implementan al pie de la letra. No todos, gracias a Dios. Lo dijo la OMS. Pues ese es también el caso para la CPI, escudado en las direcciones que da ese órgano supranacional, ¿no es cierto? El gobierno toma decisiones sin consultar con la ciudadanía, ¿no? Sin consultar con el constituyente primario. No creo que haya un consenso sobre la JEP en Colombia, más aún cuando en el plebiscito que desconoció la opinión del constituyente primario, pues se manifestó el rechazo de las mayorías. Ahora, si lo vemos así, tenemos una serie de gobernantes obedientes, ¿no es cierto? Que se rompe ese vínculo primordial en toda democracia entre la ciudadanía y las decisiones. Gobiernos obedientes que definen nuestro futuro con base en lineamientos de organizaciones, ¿sí? Multilaterales, supranacionales, y el quiebre con la ciudadanía es cada vez mayor. Y si las cosas siguen así, pues veremos más y más gobiernos gobernados desde afuera y una distancia cada vez mayor con nosotros los ciudadanos, hasta que ya no haya más gobiernos, no más fronteras, y quedemos todos bajo una autoridad global. Pasará, algunos dirán, esto es muy remoto, es muy exagerado. Pues ojalá lo sea. El hecho es que lo que les puedo asegurar es que hoy por hoy los grupos de interés más poderosos del planeta están invirtiendo y apuntando precisamente en esa dirección. Bueno, podríamos seguramente extendernos mucho más en cada uno de estos temas, y los invito al canal GPQ, donde hay varios videos al respecto, y a suscribirse, por supuesto. En cualquier caso, espero haber podido brindar información mínima, necesaria, documentada como siempre, para que cada quien construya su propia opinión. Les agradezco muchísimo por la atención y espero que nos veamos la semana entrante.